Nosotros vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Y yo quiero que preste atención a este mensaje y seamos lo más fieles posibles a lo que voy a decir. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 21. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Galacia, inspirado por el Espíritu Santo, y en este pasaje el Señor les habla una alegoría que dice de la manera siguiente: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, ¿cómo nació? Por la promesa. Y la de la esclava, por la carne. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, de Arabia, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Isaías 54:1. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos ¿de qué? De promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Hoy queremos, Padre amado, Señor, pedirte que nos hables, que ministres a través de tu palabra a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro tema para esta mañana: entre dos pactos. Amén. Entre dos pactos. Nosotros hemos escuchado decir que Dios es un Dios de pactos. Y es que la palabra del Señor, Dios hace varios pactos con el pueblo de Israel, en los cuales el Señor se compromete firmemente a cumplir y a dar
siempre y cuando el pueblo de Israel responda con fidelidad y con amor a las promesas que se hacen en este pacto. Pero nosotros conocemos, queridos hermanos, que bíblicamente hay dos pactos que han marcado a la humanidad y al pueblo de Israel. Uno de ellos es el pacto mosaico hecho con Moisés, también denominado pacto de la ley, y el otro, anunciado por Jeremías y sellado con lo que acabamos de hacer nosotros, que es la Santa Cena, es el nuevo pacto. Esos dos pactos definitivamente han marcado, queridos hermanos, teológica y espiritualmente la vida del pueblo de Israel, y hoy para nosotros también traen consecuencias directas e indirectas y tienen que ver con nuestra vida acerca de cómo nosotros vivimos como iglesia. Está bien claro que la iglesia presente, el pueblo de Dios, tiene retos indiscutiblemente en este año 2015 y en los años venideros. Tiene retos que son bastante desafiantes. El primer reto para la iglesia, pudiéramos decir, que es que la iglesia está llamada a ser una iglesia de autoridad en un contexto de incredulidad, marcada por el posmodernismo, marcada por el relativismo ético o moral, marcada, queridos hermanos, por la falta de respeto a las autoridades y marcados porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Eso dice la Biblia, que son las características de los hombres de esta época. Ahora, independientemente de los tiempos que estamos viviendo, la iglesia está llamada a ser una iglesia de autoridad y de establecer a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, establecer los principios y establecer la palabra de Dios a toda criatura y en todo lugar. Pero vivimos tiempos difíciles. Ahora, escúchame muy bien. Es un tiempo donde hay incredulidad, donde los mismos hermanos y la misma iglesia no cree que Cristo sana, bautiza y da poder. Donde la misma iglesia duda de la autoridad y del poder de Dios. Son tiempos difíciles. Si dudamos del Señor, cuanto más del pastor y de los líderes, cuanto más de los hombres y de las autoridades que Dios ha puesto. Pero estamos, queridos hermanos, en un tiempo bastante difícil. El segundo reto que se le plantea a la iglesia es ser una iglesia que proclame el amor de Dios. Amén. Estamos cansados de escuchar mensajes de autoayuda. Estamos cansados de escuchar mensajes de Osho y de otros escritores, ¿verdad?, que muy bien lo han hecho. Pero este mundo no necesita mensajes de autoayuda, este mundo necesita que lo ayude Cristo. Y necesita del mensaje de la palabra del Señor. Es uno de los grandes desafíos de la iglesia. Tercer gran desafío: ser una iglesia con visión apasionada por Cristo. Amén. Por Cristo. No por actividades, no porque nos sentimos muy bien, sino que el fin de toda la palabra y de todo el evangelio es que usted y yo conozcamos a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y conozcamos que Él es el Señor. Ahora, ya va a ver por qué todo esto. Cuarto gran desafío: que la iglesia tenga gente salva, pero comprometida para salvar a los que se pierden. Ajá.
gente salva, pero comprometida con salvar a los que se pierden. Hermanos queridos, yo quiero decirles que verdaderamente, y aquí tengo que pedir perdón, muchos de nosotros a veces nos acostumbramos al servicio y venimos al culto y hemos hecho del evangelio un servicio. El domingo específicamente. Y yo quiero decirles, hermanos queridos, que la iglesia no está acá en este local, sino que la iglesia está llamada a estar en todo lugar, y donde haya un alma sin Jesucristo, allí debe estar la iglesia. Y estamos llamados, hermanos queridos, a comprometernos y a dejar de vivir una religión que nos ha atado, al igual que ató a un pueblo a cumplir más de 613 obligaciones para enseñarles o hacerles sentir que estaban bien. Hermanos queridos, nos hemos vuelto usuarios de Dios. En lugar de Dios usarnos a nosotros, utilizamos al Señor para beneficios propios y cuando tenemos problemas y dificultades que no podemos resolver. Queridos hermanos, hemos perdido, la iglesia ha perdido esa esencia y se nos ha olvidado que lo más importante en la iglesia es levantar creyentes maduros o con capacidad para madurar, hermanos queridos, en lugar de tener creyentes que se sientan bien. Pues hay algunos creyentes que cuando se les habla duro, se molestan y dicen que se cambian de iglesia porque la palabra fue muy dura. Ya no se puede hablar y ya no se le puede decir a la gente lo que dice la Biblia porque muchos se ofenden. Por eso hay predicadores que no se meten en temas, queridos hermanos, que la palabra de Dios condena porque quieren estar bien con todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Y por eso hemos perdido de alguna manera la esencia como iglesia. Ahora, cuando usted le pregunta a una persona, ¿qué es para ti el evangelio? Algunos que han sido formados en la vieja guardia le dirán, eso es terrible. Eso es un ejército donde te mandan a estar recto, no puedes mirar ni a los lados. Es una serie de prohibiciones, de restricciones, de ataduras. El evangelio es terrible, me dijo un joven, porque mi papá me paraba a las 3 de la mañana a orar. Y a las 3 es cuando yo voy cogiendo el sueño, me decía. Me obligaba a leer la Biblia y me quedaba dormido. Me obligaba a hacer cosas, a venir. Y para mí el evangelio es terrible. Y es lamentable que haya gente que tenga esa opinión cuando la palabra de Dios dice que el evangelio son buenas nuevas de salvación, el evangelio es libertad, el evangelio es una experiencia, escuche, de amor y de relación con Dios para nosotros vivir una vida plena en Cristo Jesús. Pero lamentablemente algunos tienen una experiencia bastante difícil. Ahora, ¿a qué me quiero referir? La palabra de Dios dice, hermanos queridos, que Jesús le hablaba, o el Señor le hablaba, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le hablaba a la iglesia del Evangelio. Y pareciera ser, por lo que dice el apóstol Pablo, que hubiesen dos evangelios, un evangelio de la ley y un evangelio de la gracia. Aunque el apóstol Pablo aclara, no es que haya dos evangelios, sino que ustedes han hecho de él el cumplimiento de la palabra del Señor, lo han judaizado y están obligando a la gente
a hacer las cosas que antes eran de la ley. Escúcheme. Pablo tiene una tremenda confrontación. Primero con él mismo y segundo con los discípulos y con la gente con la cual le toca que compartir la palabra. Él dice, yo quiero decirles, hermanos, en el capítulo 1, versículo 11 de Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oiga esto, sino por revelación de Jesucristo. No lo recibí según ningún hombre. ¿Por qué? Porque habiendo yo tenido un encuentro con Dios, me fui a Arabia, al monte Sinaí, donde Moisés tuvo un encuentro con el Señor y donde le fueron dadas las tablas de la ley. Y allí Dios se me reveló y me habló lo que es el evangelio. Y luego que recibí la revelación de Dios, me vine a Jerusalén y compartí con Pedro y con Jacobo. Y después de 14 años subí con Bernabé y con Tito nuevamente a Jerusalén y me reuní con los hombres que aparentemente tenían renombre o eran gente importante, y de ninguno de ellos recibí cosa nueva o relevante. Oiga esto. ¿Por qué Pablo dice que no recibió de los hombres que hablaban la palabra cosa nueva o relevante? Por lo siguiente. Pablo se consigue, queridos hermanos, que la iglesia está viviendo según el antiguo pacto y según la ley. Los que habían creído en el Señor estaban nuevamente obligando a los creyentes, hermanos queridos, a cumplir la ley. Estaban obligando a los creyentes a sacrificar, a vivir de lunas, a vivir de fiestas, a vivir de sacrificios, cuando la palabra del Señor nos dice que la ley, queridos hermanos, no hace libre al hombre, pues Cristo vino a libertar al hombre definitivamente. Ahora escuche esto. Se consigue que hay una doble iglesia, una que vive bajo los preceptos de la ley y otros que están, queridos hermanos, recibiendo la revelación del evangelio. ¿Cuál es la revelación del evangelio? Y eso lo vamos a aclarar. Hermano querido, Pablo tiene que hablarle a la iglesia y le dice lo siguiente. En la ley o en el Antiguo Testamento está escrito: Abraham fue llamado de una ciudad pecaminosa y Dios hizo con él promesas, en lo que llamamos el pacto abrahámico, y le dio promesas. Le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, y tu descendencia no podrá ser contada, y de tu linaje saldrá la salvación de este mundo. Y Dios le dio a Abraham promesas, hermanos queridos, y le dijo: y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo aclara allí específicamente, le dice: y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermano, Dios le dice a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo, y ese hijo es un hijo de la promesa que yo te voy a dar y de este pacto. En ese hijo que te voy a dar van a ser benditas, y serán benditas todas las naciones, porque su descendencia será bendita, porque su descendencia es Cristo. Hermano querido, ¿cuál fue el problema? Que Abraham y Sara se dieron cuenta que se estaban poniendo viejos. Y un día Abraham le dice a Sara: mi hija, le dice: Abraham, yo veo que nos estamos poniendo viejos. Mira, negra, el hijo que Dios nos pidió no lo hemos podido hacer. Hemos probado agüitas, menjurjes, posiciones diversas y nada.
y ya estamos bastante viejos. Yo creo que lo que Dios nos prometió no se va a cumplir. Y se fueron poniendo viejos. Hermano querido, Sara dice, no importa. Si el hijo no lo podemos tener, también hay una solución. Pues la ley dice que si yo no puedo dar a luz, alguien me puede redimir mi esterilidad. Llégate a tu sierva Agar, que es egipcia y es esclava, y el primer hijo que ella te dé será el hijo entonces que Dios te prometió. Hermano, a Abraham le pareció buena la idea. Y usted ya sabe lo que pasó, nació Ismael. Y le dijeron, Señor, aquí está Ismael, este es el hijo que tú me dijiste que vendría por la promesa. Y Dios le dijo, no, Señor, ese no es el hijo que yo les prometí. Ese fue las respuestas que ustedes buscaron. Esa es la solución que ustedes buscaron. Ese no es el hijo de la promesa, esa es la solución que ustedes le dan por la ley. Porque la ley se los permite. El hijo que yo les prometí no viene de acuerdo o no viene por el acuerdo entre ustedes dos, ni va a ser producto del esfuerzo de ustedes dos. Escúchame muy bien. El hijo que yo les voy a dar va a venir por mi gracia y por mi voluntad. Y no por lo que ustedes hagan. Hermano, para tener un hijo como tú, Abraham, con Agar, no se necesita un milagro. Eso es una ley, se acuesta un hombre con una mujer, si los dos son fértiles sale embarazada. Allí no hay nada novedoso. ¿O no? Es algo que sucede naturalmente. Y Dios le dice, ese no es el hijo de la promesa. Ese es el hijo que ustedes buscaron. Pero creció Ismael y todavía el hijo no venía. ¿Y sabe por qué pasaba el tiempo? Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace bueno y perfecto. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga esto. Tiene que pasar más de 14 años. El gran problema es que Sara ya tiene 90 y Abraham pasa los 100. Y dice la Biblia que biológicamente ya no podían hacer nada. ¿Y sabe algo? ¿Por qué Dios permite esto y no permite que lo tengan siendo ellos fecundos? Porque cuando Dios va a hacer algo, Dios espera que usted dé todas las respuestas, que usted patalee, que usted haga. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque lo que usted y yo podamos hacer no cuenta para lo que va a hacer Dios. Alabado sea el nombre del Señor en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Sara y Abraham tenían que haber traspasado ya la capacidad física para que pudiese venir la gracia, la gloria de Dios y que vieran que no es por voluntad humana, sino por la misericordia de Dios que son hechas todas las cosas. Amén. Pero queridos hermanos, se dejaron guiar por el esfuerzo humano. Óigame esto. Y Dios les dice, cuando ya no puedan, voy a actuar yo. Y así nos deja Dios. A veces usted dice, Señor, ya no puedo. Cuando usted le dice al Señor, ya no puedo, el Señor dice, ahora vengo yo. Porque si no, la gloria se la lleva el médico, el abogado y los hombres. Y la gloria no es de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios. Amén. Ahora fíjense. Viene Isaac. Isaac significa descanso y risa. Y empieza un gran problema. Génesis 21:9, no lo busque, lo busca después. Dice que Abraham tuvo esos dos hijos entonces. Y Ismael se burlaba de Isaac. Ya vamos a hablar acerca de eso. Ismael se burlaba de Isaac, que era el hijo de la promesa. Te puedes burlar de mí, pero tú sigues siendo esclavo y yo soy el hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios.
porque yo soy el hijo de la promesa. Y Dios le dice al pueblo de Israel, leyeron el Antiguo Testamento y todavía no han entendido. Esto es una alegoría. La palabra alegoría significa conocimiento adicional basado en una experiencia, a lo que significa total, y logos, lagai, que significa conversación o hablar en torno a algo. Una alegoría es algo espiritualizado que nos explica acerca de una experiencia, un hecho real. Ahora escucha lo que dice. Esto es una alegoría. Agar es una esclava y tuvo un hijo que sigue siendo esclavo, porque es un hijo producto del esfuerzo de ustedes. Y así como Agar e Ismael son esclavos, así está la Jerusalén actual, viviendo en esclavitud. ¿Qué les estaba diciendo? Agar es la actual Jerusalén. ¿Qué les estaba diciendo? Jerusalén vive en esclavitud y mi pueblo vive en esclavitud porque están atados a un viejo pacto, están atados a la ley. Hermano, ¿y qué es vivir atado a un viejo pacto y qué es vivir bajo la ley? Es vivir conforme a cosas que yo creo que tengo que hacer para agradarle a Dios. Y el evangelio es Dios agradándole a los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. No es el esfuerzo humano, no es lo que usted y yo podamos hacer, es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Oiga esto que es importante. Pablo dice, algunos han sido o han caído de la gracia. Caer de la gracia no es caer en pecado. Caer en la gracia en el contexto es vivir conforme a la ley. Óigame esto, que usted puede ser cristiano y esté caído de la gracia. Por eso no le cae gracia a mucha gente. Vea esto. ¿Qué es vivir de acuerdo al viejo pacto? Isaías capítulo 1, versículo 13. El Señor le dice al pueblo de Israel, le dice lo siguiente. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En otras palabras, me molesta sus cultos. Amén. Me molesta los servicios que están haciendo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas. Mi alma son gravosas. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprendid a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué le está diciendo el Señor a Isaías? Le dijo, estoy cansado de sus servicios. Los cultos que ustedes hacen ya no me agradan. Mi alma los aborrece. ¿Por qué? Porque ustedes no están bien delante de mí, les dice el Señor. Y eso me es ya carga sobre mí. Ahora, ¿qué es una iglesia bajo la ley? Una iglesia que se esfuerza, queridos hermanos, en sus propias o se basa en sus propias fuerzas para alcanzar algo. Oiga esto. Y aquí vamos a hablar cosas que son bastante fuertes. Hace poco me invitó una persona porque escuchaba demonios en la casa. Y yo le dije, hermana, ¿a qué hora escucha usted los demonios? Me dijo, en la noche. ¿Y por dónde suenan? No sé, por todas partes.
Pero usted ha visto algo, Dios le ha mostrado algo. No sé, pero los escucho. Me dijo, tráigase a todas las hermanas de oración de la iglesia para la casa. Unja la casa, échele aceite. Que aquí hay algo malo. Yo me fui una noche y empezamos a orar. Cuando empiezo a orar, suena algo. Me dice, ¿escuchó? Le dije, sí. Y ella sigue orando. Se agarró y se asustó y siguió orando, pero yo abrí los ojos. Cuando veo, pasa una rata. Después sonó en otro lado. Le dije, sí, porque la rata pasó de acá para acá. Le dije, hermano, usted no tiene un demonio, lo que tiene es una rata que ya es parte de la familia. Todo lo espiritualizan. Todo es demonio. ¿Y sabe qué? Eso es producto de la ley. De un evangelio que nos enseñaron que lo más importante en esto era ser salvo y punto. Y desde entonces empezamos a vivir un evangelio para que me vieran. Yo oro para que me vean. Yo hago para sentirme muy bien. Ayuno y me meto 41 días para demostrar que ayuno más que el Señor que ayunó 40. Es un evangelio de ley. Porque usted no es nadie porque ayude, usted no es nadie ni siquiera porque ora. Usted es alguien porque la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado y de toda maldad. Porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Escúchame, no estoy diciendo que no debemos orar. No estoy diciendo que no debemos ayudar. Lo que estamos diciendo es que usted no es por su ayuno ni por su oración. Usted es porque la gracia de Dios está sobre su vida y por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces vivimos un evangelio de ley, obligándole a los hermanos, ahora sí, ponte así, métete para acá. Vivimos de culto en culto y se nos ha olvidado que esa es la ley. Que hay que cumplir 613 obligaciones para sentirse bien delante de Dios. Y yo les voy a decir algo. A los que viven de obligaciones y de cumplimientos, yo les voy a decir algo. Órele al Señor, porque cuando usted esté enfermo y no pueda ayudar, se va a sentir que está lejos de Dios. Ahora, a usted no lo acerca a Dios el ayuno. A usted lo acerca a Dios Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el puente, alabado sea el nombre de Jesús. Que yo debo ayudar es otra cosa. Para presentarme delante de Dios y para que la gracia de Dios venga sobre mí. Pero a mí no me hace diferente el ayuno. Lo que me hace diferente es que la gracia y la gloria de Dios esté sobre mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano querido, Dios le dice, Agar, Ismael son producto del pacto, del esfuerzo del hombre. Y no es Ismael la respuesta a la humanidad. La respuesta viene de parte de Isaac, que es el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa significa descanso. ¿Qué es el evangelio? Descansar en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando ya yo no puedo, Él puede. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede estar fuera de la gracia cuando vivimos un evangelio, querido hermano, de ley. Un evangelio basado en el antiguo pacto. Y entonces, mire, cuando yo creí en el Señor era terrible. Uno le decía al pastor, pastor, me siento un poco mal. Lo sentaban a uno, le echaban 1 litro de aceite por la cabeza. Y venían unos hermanos. Yo no sé si los escogían por la mano más grande, pero le ponían las manos a uno aquí y uno terminaba, hermano, convertido. No porque Dios haya hecho el cambio, sino porque uno no quería pasar por esa experiencia tan traumática nuevamente. Salía uno como pollo mojado y matado a escobazo de allí, de esa administración, hermano, y se acomoda o se acomoda. Eso es ley. Eso es ley. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la promesa, yo soy libre.
El diablo no me puede acusar. Él puede venir a acusarme, pero la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Soy libre en Cristo Jesús. El hijo de la esclava sigue siendo esclavo. Amén. Ahora fíjense bien. El hijo de la esclava sigue en esclavitud. Mas el hijo de la promesa, de donde venimos nosotros, somos libres. Amén. Somos libres. Ya no vivimos conforme a la esclavitud de un pacto antiguo. Vivimos bajo la promesa de Dios. Y esa promesa dio su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso el fin del evangelio es que todo hombre y toda mujer conozca que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora, escuchen lo siguiente. Dios les dice: ustedes habéis invalidado el pacto de la promesa, haciendo cumplir la ley nuevamente. Y están obligando a la gente a que se circuncide. Lo están obligando a cumplir día de reposo. Para los que todavía piensan que el sábado es más santo que el lunes. Están obligando a la gente a comer esto y que no coma de aquello. Le están obligando a la gente a vestirse así, a vestirse así. Eso es el viejo pacto. Eso es esclavitud. Bajo la promesa somos libres, siempre y cuando el poder del Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. Amén. Ahora fíjense bien. Les dice: por Abraham y por Isaac vendría la promesa y la bendición. Esto significa que la iglesia tiene que ser significativa, afectar y trascender en el tiempo que estamos y en el lugar que estamos, y que no podemos seguir viviendo, queridos hermanos, como iglesia de culto los domingos, de culto los miércoles, cuando la gente se está perdiendo en las calles. Esto significa que si yo soy libre, yo tengo, queridos hermanos, escúchame muy bien, hablarle a la gente de la libertad que hay en Cristo Jesús. Mire, la Biblia dice que cuando nació el hijo de la esclava, él estuvo muy bien hasta que nació el hijo de la promesa. Y cuando nació el hijo de la promesa, el hijo de la esclava empezó a molestar al hijo de la promesa. Mire, a los evangélicos religiosos les molesta los que viven en libertad. Lo repito. A los que viven en esclavitud, a los religiosos les molestan los que viven en libertad en Cristo Jesús. Y buscan de molestarlo, de sabotearlo. Porque tú te haces así, porque tú no te pones así, porque tú no haces allá, asado y para acá. Porque piensan que el evangelio es seguir cumpliendo preceptos, leyes y mandamientos que están bajo el viejo pacto. Mire, si usted tiene un problema y le llega un evangélico religioso y legalista, usted le dice: hermano, yo caí en pecado. Tú más nunca vas a poder levantarte. Ven acá, vamos a orar a ver si Dios te perdona y te salvas algún día. Y no lo mandan a uno irse de rodillas a la iglesia, porque ya más o menos saben que eso no se debe hacer. Pero escúcheme, el legalista te condena, el legalista te hunde y no te perdona ni te da tiempo de levantarte, porque viven bajo la ley, bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto había que sacrificar animales para que tú pudieses quedar libre del pecado. ¿Qué hace una persona que vive bajo la promesa? Tú le dices: hermano, mira, caí en pecado. Ven acá, bro. Yo quiero decirte que yo cometí un pecado más grande que el tuyo. Pero ven acá, vamos a orar. Porque yo sé que como Dios me ayudó a mí y me levantó a mí, también te va a ayudar a ti. Amén. Y siéntete perdonado, porque la sangre de Cristo nos perdona a todos de pecado. Pero hay gente que quiere ser más papita que el Papa. Y hay gente que quiere ser más santa que Dios, que viven bajo la ley. Esos son los judíos, los fariseos, los judaizantes,
que cuando vieron el mover del Espíritu Santo de Dios, se alborotaron. Escúcheme muy bien. Hechos capítulo 13, versículo 26, empieza allí. Pablo va a una ciudad. Y dice la palabra del Señor que Pablo, queridos hermanos, va a Antioquía de Pisidia. Y cuando Pablo llega a Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Cilicia, sino de Pisidia, y Pablo empieza a predicar la palabra, el Espíritu Santo se desata y empieza a bautizar, a sanar, a libertar, y eso causa un revuelo en la ciudad. Enseguida, los que salieron a acusar y a enfrentar al apóstol Pablo, ¿quiénes fueron? Los religiosos, los legalistas, los que vivían bajo el antiguo pacto. Y dijeron, ¿cómo es posible esto? Que Pablo venga a alborotar a la ciudad. Los enfermos se están sanando, la gente está hablando en otras lenguas. Aquí está sucediendo algo raro y extraño. Escúchame muy bien. Cuando tú crees en Cristo, algo se va a alborotar. Alabado sea el nombre del Señor. Los religiosos se van a alborotar. La gente va a empezar a asombrarse. Pero algo tiene que empezar a suceder. Alabado sea el nombre de Dios. Y Lucas lo registra muy bien. Lucas, queridos hermanos, recoge este pasaje bastante bien. Y uno dice, pero ¿por qué Lucas escribe Hechos y no fue Pablo? Bueno, primero, Pablo no se había convertido. Segundo, Lucas es una persona neutral, era médico. Lucas no era muy compinche ni de Pedro ni de Pablo. Lucas no era apegado a la ley ni estaba enchufado con nadie. Era un creyente neutral. Y no hay mejor escritor para el libro de los Hechos y que narre lo que el Espíritu Santo empieza a hacer más que Lucas, que era médico, y por ser médico los médicos eran incrédulos. No hay mejor creyente que Lucas para hablar de lo que allí está sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque es neutral. Y Lucas empieza a ordenar todas las cosas. Y le empieza a decir lo que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo empiezan a hacer en Antioquía de Pisidia. Hermanos queridos, empieza a suceder algo grande. La promesa, la palabra de que Dios vendría y vendría sobre toda carne y su Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne era un hecho. Y esos los religiosos no podían tolerarlo. Por eso una iglesia no puede vivir, queridos hermanos, escúchame muy bien, no podemos seguir viviendo de culto en culto. Algo tiene que suceder en Ejido y en Mérida. Algo tiene que suceder donde usted vive. Algo tiene que suceder en esta ciudad y en este país. Algunos dijeron que del 20 de enero no pasa de que haya el estallido. Aquí tiene que estallar es el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí tiene que suceder algo. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí tiene que suceder algo. Ahora, el hijo de la promesa nace cuando ya Abraham y Sara podían hacer algo. Y tiene que nacer así. Porque lo que es nacido de Dios es vida y es espíritu, es palabra de Dios. Y Dios le dice, esta alegoría son dos pactos. Un pacto es el pacto de la ley, es el pacto de esclavitud. Y el que vive bajo esclavitud, el que nace bajo ese pacto, sigue en esclavitud. Pero hay otro pacto que es el de la promesa. Y por esa promesa vino Cristo. Y en Cristo ya no estamos esclavos, sino que somos libres. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya no vivimos bajo esa esclavitud. ¿Sabe? Una iglesia que vive bajo el pacto es una iglesia que no crece. Óigame bien. Son los creyentes que dicen, pastor, quédese bien así. Conformémonos con los que estamos y los que somos. ¿Sabe por qué? Porque alguien que está en esclavitud sabe que si da luz, sus hijos van a ser esclavos. Ahora, los de la promesa no. Una iglesia que está bajo la promesa dice, pastor, hay que dar a luz, porque los hijos que van a nacer van a ser libres en Cristo Jesús. No van a estar en esclavitud. Amén. Hermano querido, usted no se da cuenta cómo vivimos nosotros en esclavitud. Hay algunos hermanos que están orando todavía para que Dios los bendiga. Los judíos oran y hacen.
Por eso son los dueños del comercio en el mundo. Nosotros todavía hay algunos que tienen y están ayudando todos los días. Eso es bueno. Los judíos oran, ayudan un día, pero salen a trabajar. ¿Y sabe algo? El gran problema de una iglesia esclava es que ha espiritualizado todo. La otra vez estaba con un hermano, fue a cerrar la puerta, vino el viento, sopló y le pisó las manos, dijo, uy, el diablo me machucó. ¿Tú crees que el diablo sabe dónde vives tú? Hermanos que sienten al diablo en sus casas, el diablo no sabe dónde vive usted, hermano. Su casa está guardada por ángeles. Amén. Y él no se puede acercar, plaga no tocará tu morada, ni pestilencia que huele de día ni de noche, porque Jehová es tu hacedor. Él es roca firme, castillo alrededor tuyo. Alabado sea el nombre de Jehová, sea el nombre del Señor, porque Jehová está alrededor de los que le temen y les defiende. Todo lo espiritualizamos. Ay, hermano, ore. Porque, mire, anoche fui a orar y me sentí mareada. Es un demonio de mareo. Hermano, yo sé que tiene el azúcar baja. Vaya al médico, hágase un examen. Eso que a lo mejor tiene laberintitis, tiene problemas en el oído. Una garrapata en la oreja, algo debe tener. Pero es que todo lo espiritual. Un demonio que se me mete aquí y me menea. Hermano, el que es libre, Satanás no tiene autoridad sobre él, ni se le puede acercar. Alabado sea el nombre del Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Jehová pelea por ti como poderoso gigante. Estos días fui y me dijo un hermano, siento como un demonio acá. Ese fue el poco de hallacas que se metió el 31, hermano. Pernil, pan de jamón, cualquier demonio se puede manifestar. Todo lo espiritualizamos. Escúcheme. Lucas capítulo 19. El Señor les dice, les voy a referir una parábola. Había un hombre que se fue a buscar parte de su herencia, de su reino, a otra ciudad y llamó a las personas que tenía encargadas. Y le dijo, yo me voy a buscar un dinero y me voy a hacer unos negocios, pero mientras yo voy, les voy a dejar a ustedes, les voy a dejar dinero. Ahí se llaman minas. Una mina son 10 talentos, aproximadamente una libra de plata. Y les dice, mientras que yo voy, negociad. Escuche, la palabra le dice negociar. Mientras yo voy y vengo. La gente dice, ve, se da cuenta, mientras Cristo va y viene, nosotros tenemos que, ¿qué dice la Biblia? Negociar. Y aunque usted me quiera espiritualizar esto, yo le voy a decir algo. La palabra negociar ahí es la palabra pragmateusastai. Pragmateusastai. Esa palabra pragma es la que da origen a la palabra pragmático, práctico. Les dice, mientras que yo voy, ustedes tienen que ser prácticos, sabios, inteligentes. Negocien, hagan negocios y multipliquen lo que yo les estoy dando. A este dice, se le dio 5 talentos, al otro se le dio 2 y al otro se le dio 1 y hay otros que les dieron varios. Algunos comentaristas dicen que le dio a 10, pero se mencionan solamente 3. De esos que les dio a los 10, 2 multiplicaron y 1 lo dejó igual y los otros ni se aparecieron. Es decir, un 20% solamente multiplicó lo que se le había dado. El que tenía 5 dijo, Señor, vendí todo lo que tienes, y lo multiplicó, y en lugar de 5 te entrego 10. Le dice, buen siervo has sido.
y fiel, y lo bendijo Dios, el rey, perdón. El otro dijo también, yo multipliqué y vendí, y en lugar de 2 te entrego 4. Y el otro dijo, Señor, yo vine y lo enterré, y lo escondí. Esa es la iglesia religiosa, porque está pendiente de ir al cielo. Y se le olvida que mientras él va y viene, el Señor nos ha mandado a ser prácticos, pragmáticos y a multiplicarnos y a hacer grandes cosas para la gloria de Dios. ¿O usted cree que usted está viviendo de gratis? Mire, si usted lo piensa así, muérese y no le quite el oxígeno a alguien que tiene deseos de vivir. Porque si usted piensa, escúcheme muy bien, que usted es salvo porque usted viene, ayuda, ora, porque usted, queridos hermanos, se basa en su religión, está bajo la ley. Escúcheme. Pero si usted cree que todo lo que tiene, lo tiene por gracia y misericordia de Dios, usted es hijo de la promesa, alabado sea el nombre del Señor, y es hijo de libertad, porque a libertad nos llamó Dios. Amén. Yo sé que esto es duro, pero es que nos enseñaron a vivir de culto en culto. Y entonces esperamos el domingo para el culto, pero a nadie le predicamos en la semana. Esperamos llegar a la iglesia, pero no hacemos algo, ni estamos haciendo nada. ¿Para qué estamos? Si somos hijos de la promesa. Para predicar la palabra y exponerle al mundo que Jesucristo es el Señor y que no hay otro camino dado a los hombres sino Jesucristo. Cristo es el misterio revelado al apóstol Pablo mientras estuvo en Arabia. ¿Cuál es el misterio que él dice que se le reveló? Que Cristo, Dios hecho carne, vino al mundo y libertó al mundo del pecado y de la condenación. Quitó la religión y el viejo pacto para hacernos libres, hijos de la promesa. Eso es el misterio que el apóstol Pablo revela, que ya no hay condenación, que ya no hay, queridos hermanos, escúcheme muy bien, que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que si ciertamente debemos vivir en santidad, vivir guiados por el poder del Espíritu Santo, no es la religión la que me hace libre. Usted no se salva por venir el domingo a la iglesia. El Señor les dijo, negociad hasta que yo venga. Dios te dice, te salvé, yo todavía no he venido, ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Predicar, ser fructíferos, ser pragmáticos, ser prácticos y darle fruto al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor maldice la higuera porque está bonita y no da fruto. Hermano querido, Pablo entiende que hay un pueblo que sigue viviendo bajo la ley. Y bajo la ley es el culto. Bajo la ley es dejarse crecer las trenzas acá. Bajo la ley es ponerse un cinturón que me recuerda a las 632 obligaciones que yo tengo en el templo. Bajo la ley, querido hermano, es venir el domingo. Bajo la ley es diezmar. Bajo la ley es ofrendar. Bajo la ley es portarme bien y aparecerme en una vigilia y en un ayuno para que me vean la cara y digan que yo soy evangélico. No. Pablo le dice, eso está bajo el viejo pacto. Bajo la ley somos libres, alabado sea el nombre del Señor. Bajo la ley es la gracia, la misericordia y el poder del Espíritu Santo de Dios el que nos mueve y nos impulsa. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia, bajo el poder de la promesa, no se mueve bajo religión, se mueve bajo una palabra de revelación dada por Dios. ¿Y cuál es la palabra de revelación? Que le anunciemos al mundo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que usted se deje estar creyendo, queridos hermanos, en cosas que son ataduras y que son religión. Mire, hubo una vez una hermana, no volvió más nunca a la iglesia donde yo me congregaba, no fue acá en Mérida. Esa mujer llegó y aquella mujer tenía un estado de depresión porque estaba pasando por un proceso de divorcio y se le ocurrió la idea de decirle a uno de los líderes de la iglesia, de esos religiosos, que él se sentía mal, que ella se sentía mal. El hermano enseguida llamó un poco de hermana y empezaron a ponerle la mano y a aplastarla.
O sea, el espíritu de aplaste. Y la hermana empezó a llorar porque se sentía muy cargada. Dijo, ya está el demonio manifestándose. Agarraron 1 litro de aceite y se lo metieron en la boca. Y a juro se lo metieron. Cuando están orando, la hermana se hizo. Y dijo el hermano, ya botó el demonio. Mire, si usted le mete unas cucharadas de aceite, usted va a ir para el baño. Y eso no es ningún demonio. Es que el aceite afloja. Y la hermana dijo, estos evangélicos me aplastaron, me purgaron. No vuelvo más nunca para acá. Me dijo, hermana, salí golpeada. Yo le dije, tienes razón. Así hubo una hermana, una viejita que llevó a la mamá más ancianita a la iglesia. Y la abuelita se sentía mal. El evangelista que está prendido en el espíritu dice, traigan a los enfermos. Y la señora pasa a su mamá, a la abuelita, y él le pone la mano. Cuando le pone la mano, la viejita se va porque está débil y queda tirada en el piso. Y allí le caen 3 hermanas. Y la viejita empieza, gloria, gloria. El evangelista dice, ya estás recibiendo. Gloria, gloria. Que ya estás recibiendo. Le dice, no, gloria, quítame estos evangélicos encima que me están matando. Gloria era la hija. Vivimos bajo religión. Espiritualizamos muchas cosas y se nos ha olvidado lo más importante. Que usted y yo somos libres. Que usted y yo nacimos para llevar libertad, no ataduras. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia Jireh 2015 tiene que ser un año donde la iglesia se multiplique y donde haya crecimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. No por esclavitud, sino por libertad. Amén. Donde haya crecimiento, donde haya bendición de parte de Dios. Porque Dios nos va a bendecir. Tenemos un reto, tenemos un desafío. Y es que la iglesia vea la gloria de Dios. Ahora escúcheme. Vayamos al otro extremo. Los que no oran, ni ayunan, ni leen la Biblia. Ese es el otro extremo. Si bien la religión mata, el que no hace nada y vive bajo una eterna gracia también está muerto. Que más que gracia es una desgracia. Mire, que sea la palabra revelada de Dios la que nos guía. Que sea el poder del Espíritu Santo de Dios el que nos dirija en todo tiempo. Que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca. Porque ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre y de la promesa. Y bajo la promesa, escúcheme muy bien, usted y yo somos más que vencedores. Déjese de estar creyendo que si usted es hijo, nació de nuevo, que usted tiene demonios o que los demonios le pueden a usted quitar la salvación. Lo que es mío, dice el Señor, nadie me lo arrebatará. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo que es mío permanece para siempre y por siempre. Amén. Excepto que usted peque deliberadamente y se aparte del Señor. Pero usted no es hijo de la esclava. Usted es hijo de la libre. Usted es hijo de la promesa. Y bajo la promesa tenemos todas las bendiciones. Estamos sentados a la diestra del Dios Padre. Amén. Y ahora fíjese bien. ¿Cuál es la intención de Dios en todo esto? Que en vez o en lugar de que seamos conquistados, seamos conquistadores. Que en lugar de que estemos abajo, estemos arriba.
Que en lugar de que seamos dominados, nosotros estemos dominando. Que en lugar de estar enfermos, estemos sanos. Que en lugar de estar desposeídos, estemos poseyendo. Que en lugar de ser vencidos, seamos más que vencedores. Que en lugar de estar arruinados, seamos prosperados en todas las cosas. Que en lugar de ser gobernados, estemos gobernando sobre todo lo que Dios nos ha entregado. Hermano querido, si hay algo cierto en la palabra del Señor, escúcheme muy bien, es que es inherente a los hijos de Dios gobernar y tener autoridad. ¿Sabe algo? Eso es algo inherente. Cuando usted se convierte en hijo y en hija de Dios, usted adquiere autoridad, dominio y gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque usted se convierte en autoridad en su casa, se convierte en autoridad y gobierna en el lugar que está. Alabado sea el nombre del Señor. En toda la comunidad donde usted está, usted es diferente. Entonces usted tiene autoridad. Es inherente a ser creyente, que el creyente fue llamado para tener poder. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Y si Dios nos ha dado la autoridad, el poder y el dominio a nosotros, queridos hermanos, nosotros todo lo podemos en Cristo. Pero tenemos que sacar la religión. Usted no es hijo bajo el viejo pacto. Y quiero terminarle acá. Dice, lo cual es una alegoría, versículo 24, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Oiga, da hijos para esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a los que viven atados al viejo pacto. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, oiga esto, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que le había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que hay religiosos que te van a perseguir y te van a acusar, te van a señalar. Hermano, usted falló, hermano, usted pecó, hermano, usted torció los ojos así, tiene que un año en disciplina. Que usted no puede hacer esto, que usted no puede hacer aquello, queridos hermanos, y nos convertimos en jueces en lugar de traerle palabra, que escúcheme muy bien, de sanidad, de salud y de aliento a los que están fallando. Amén. ¿Qué significa esto? Queridos hermanos, que muchas veces sufrimos dentro de la iglesia lo que los suecos llamaron un sabotaje interno. Y el sabotaje interno viene de los mismos religiosos. Porque los religiosos no soportan el mover del Espíritu Santo. Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. Y Dios va a hacer cosas grandes, alabado sea el nombre de Jesús, en su vida y en mi vida. Amén. Y yo quiero decirle que para este año 2015, alabado sea el nombre del Señor. Hay fuertes rumores por allí. Febrero, del 15 de enero en adelante, a mes de febrero, marzo, estalla el golpe. Golpe le vamos a dar al diablo, escúcheme. Golpe le vamos a dar al diablo. Usted tiene que creerle a Dios. Ajá. Y supóngase que viene. Supóngase que viene. Si Jehová conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? Amén. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo y el diablo no nos puede tocar. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es ser hijo de la libertad, de la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted y yo no nos podemos apartar de Cristo. Por eso escúcheme muy bien.
Hay gente que está pendiente. ¿Cómo va a ser la danza del domingo? ¿Quién va a cantar? Porque vienen. Mire, cuando uno viene acá y es hijo de la promesa, en lugar de venir a pedirle a Dios, viene a darle. Le da adoración, se derrama delante de Él. Amén. Usted quiere ver a un religioso orando: Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, acuérdate de mi hijo, Señor, que por cuando, mire, y tienen años orando. Un hijo de la promesa dice: Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque mi hijo o mi hija anden lo que ande, ella está bajo la promesa y la reclamo para ti. Es tuya y punto. Alabado sea el nombre del Señor. Es tuya y punto. Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de libertad, sobre los hijos de la promesa, porque estamos amparados por la sangre de Cristo y por el sacrificio hecho por Él en la cruz del Calvario. Satanás no tiene autoridad. Hermano, reclame lo que es suyo y dígale al diablo: suelta todo lo que por promesa es mío. Y yo le voy a decir algo. ¿Quiere que le diga algo? Ya el diablo lo soltó, lo que pasa es que usted no lo quiere agarrar. Pastor, vamos a orar para que el Señor me bendiga donde voy a predicar. Vaya y predique, que ya usted va a ver la bendición, ya eso está más que bendito. Pastor, vamos a orar a ver si Dios me manda a predicar. Yo no pierdo tiempo en eso, vaya. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pastor, vamos a orar. Mire, vivimos orando para que Dios nos dé la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted cree, nadie le podrá hacer frente, porque Jehová va delante de usted como poderoso gigante, dice la Biblia. Usted va adelante. ¿Por qué debo orar? Debo orar para estar en comunión con Dios. Debo orar para dar gracias a Dios, más que para pedir, para agradecerle. Si usted supiera todo lo que tenemos en Cristo, ya es suyo. Entonces, ¿por qué lo pide? Padre, dame. Sígueme dando un poquito más. Y en el 2015, acuérdate de seguirme dando. Ya eso es suyo. Ya le pertenece. Usted es hijo de la promesa. Isaac no tenía que decirle a Abraham: dame comida. Abraham sabía que tenía que darle. O sus hijos. O usted no se acuerda que sus hijos comen y les tenía que dar comida. Y si la cosa está muy fuerte, ellos lo que hacen es llorar. Y usted se acuerda que hay que darle. Y eso es de gratis, porque somos sus padres. Si vuestros padres le dan un pan a sus hijos, se los piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros todas las cosas que nos hagan faltas? Amén. Pero eso ya es suyo. ¿Qué tiene que orar usted? Señor, gracias porque Venezuela está en tus manos. Amén. Gracias porque mi familia está en tus manos. Gracias porque el vecino se va a entregar a ti. La vecina se va a entregar. Mis hijos se van a entregar. Gracias. Agradecerle a Dios por lo que ya le dio y tomar posesión de lo que es suyo. Amén. Amén. Mire, eso debe ir a la iglesia. Vamos a orar. Machaca al diablo. Machácalo. Dale, lo tengo pisado. Bríncale. Yo he ido a cultos así. ¿Qué es eso? Satanás no está vencido porque usted lo machaque. Ya Cristo lo machacó. Por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás no tiene autoridad sobre usted y por mí porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. No porque usted lo machaque, es que ya Dios lo mató en la cruz del Calvario y lo ató para que usted y yo fuésemos libres. Amén. Entonces dejemos de rendirle más culto al diablo y démosle gloria a Dios. Porque todos nombran al diablo. Iba un hermano por allá caminando y se tropezó y el diablo por poco me tumba. Bobo, date cuenta que ahí hay un muro, camina bien y ve para el piso.
todo es el diablo. Mencionan más al diablo que a Dios. Dijo un hermano, entonces voy a cambiar la cuestión. Iba caminando y se tropezó. Gloria a Dios que me tropecé. Amén. Y si por cada tropezón usted dice gloria a Dios, si era el diablo el que le estaba metiendo los obstáculos, ya se los quita, porque cada vez que se tropieza le da la gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, usted y yo somos hijos de la promesa. Póngase de pie. Escúcheme, no se ponga en la iglesia a estar creyendo en métodos. El método es la forma de uno llevar la palabra. Lo principal es la esencia del método, que es Cristo. Algunos dicen, pastor, pero esto fue siempre así. Sí, siempre fue así. Pero tú no entiendes que la nube se movió. Éxodo capítulo 40, versículo 36 dice. Cuando llegue a su casa lo lee, Éxodo 40, donde le da las ordenanzas de cómo debe edificar el tabernáculo. Le dice que cuando terminaron de edificar el templo, el tabernáculo, una nube espesa cayó sobre lo que habían hecho. Y Dios le dijo, cada vez que la nube se mueva, se moverá también mi pueblo. Si la nube no se mueve, no se muevan. Hay gente que vive en la religión y la nube lo dejó hace años y todavía no se han dado cuenta que hay que moverse. Alabado sea el nombre de Dios. Porque si Dios en esencia es inmutable, sus métodos cambian. Trabajó con unos de una manera, trabajó con otros de otra manera. Pero yo quiero decirle con todo esto, lo que estoy diciendo es que yo siento una atmósfera de crecimiento y de bendición sobre la iglesia. Siento una ola de avivamiento y de bendición sobre esta iglesia. Siento decirles de parte de Dios que viene un mover del Espíritu Santo sobre esta iglesia, sobre esta su casa. Alabado sea el nombre del Señor, donde Dios va a demostrar su gloria, su presencia, y la nube de Dios va a reposar sobre este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Su forma de trabajar cambia. Se manifestó primero a Adán, después mandó a construir un arca a Moisés. Luego le dijo a Noé, luego le dijo a Moisés, constrúyete un tabernáculo. Hermanos queridos, le dijo a David y a Salomón, constrúyase un templo. Y vino Cristo y dijo, mas vosotros ahora sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dios cambia, la nube se mueve. Y nosotros tenemos que ser sabios para que cuando la nube se mueva la iglesia. Por eso Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo tampoco quiero ir ni me quiero mover. Iglesia Jireh, la nube de la presencia de Dios nos mueve. Y nos va a mover a un avivamiento y a una bendición grande. Porque la bendición que viene es grande. Amén. La bendición que viene es grande. ¿Cuántos lo creen? El Señor me dijo, levántate un ejército de locos. No importa que sean nuevos. El viejo que tiene tiempo en la iglesia y no entiende esto, déjalo a un lado. Búscate gente nueva, loca, que crea que es hijo de la promesa y que es libre en Cristo Jesús.
Porque voy a levantar de este ejército una iglesia poderosa. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia poderosa. Amén. Yo les digo, hermanos, preparémonos, porque Dios nos va a levantar. Preparémonos, porque Dios va a hacer algo grande. Amén. Porque usted y yo somos hijos de libertad. Levante sus manos. Padre, todas las manos que se levantan, bendícelas ahora. Bendice a tu pueblo. Revélate con tu palabra y tu poder sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, yo declaro que sobre este lugar desciende tu gloria. Los enfermos van a sanar. Los que están atados van a ser libres. Los que viven bajo la esclavitud van a recibir libertad. Por eso ahora yo te pido que en el nombre de Jesús tú libertes al cautivo. Saques, Padre amado, de la esclavitud al que ha estado esclavizado y lo traigas a libertad. Que él entienda, que ella entienda que es hijo de la promesa de la palabra y que la promesa es Cristo. El misterio que Pablo reveló, Señor, a los judíos y reveló a la humanidad. La piedra para muchos edificadores, la piedra angular, pero también la piedra de tropiezo para aquellos que no creen, Señor, en ti. Por eso hoy yo declaro tu palabra